Bueno, un pequeño anuncio para que se queden un rato cuando llegue el break y puedan ver todo el video completo de 15 minutos que presentamos en Venecia y que hoy está tocando allá. Nosotros, Lucio y yo, somos parte de este gran colectivo. Como todo colectivo, en este caso nos unió un común que fue el llamado de una competencia por el IMBAL, que era participar en el pabellón de México en Venecia, que tenía como título Intelligence Natura Artificial Collective. Cuando nos unimos y nos sentamos alrededor de una mesa a pensar cómo podíamos empezar a abordar estos problemas, claro que también como muchos del colectivo, somos 3 estudios de arquitectura, estábamos muy conscientes de que nos toca, por ese numerito que nos presentó Cota, ese numerito viene acompañado de viviendas, de construcción, de territorios que tienen que ser construidos y por lo tanto dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como diseñadores, como creativos, atender a este llamado? Y gracias a, bueno, Lucio, que lleva trabajando 15 años en las Chinampas, y Natalia Muguet, que ha trabajado en agroforestería, vino a la idea trabajar con las Chinampas. Entonces empezamos por lo local. Empezamos el viaje en Xochimilco, en las trajineras, a empezar a entender qué significaba este espacio que, bueno, todos los que trabajamos en el colectivo, también lo que compartimos es que somos de la Ciudad de México, ¿no? Ahí las Chinampas siempre han representado como que un subconsciente que sabemos que está ahí, que es agricultura, que a veces llega a nuestras casas en forma de jitomates y diferentes, pero ¿cómo era realmente? También estamos invitados a trabajar en Venecia. Entonces, 2 territorios en continentes completamente opuestos que los une un sistema lacustre, una forma de vida. 2 ciudades que buscaron refugio en el agua y que se construyeron de formas distintas. Una que se construyó con piedra, la otra que sigue siendo un cultivo. Pero ambas comparten una cosmología de cómo vivir con el agua, cómo cohabitar con ella, porque es parte muy presente en cada una de sus culturas. Y llegamos al punto más importante de la semilla. Para mí, estas 2 imágenes representan tanto cultura como naturaleza, porque nosotros estamos pensando en que la naturaleza, que somos parte de la naturaleza, que somos parte de un Gaia, como lo decía Lovelock, que somos uno más de esas especies que contribuye a esto que le llamamos mundo. Y otra vez, sí, estamos en 7 lagos que componían este gran lago de la gran Tenochtitlán, del Imperio Mexica, que es importante decir que los nahuas llegaron antes que los mexicas a trabajar las tierras de Xochimilco y los diferentes humedales y las chinampas. Ellos fueron los que les pagaban tributo a los mexicas y que hicieron posible que este gran imperio pudiera durar el tiempo que duró. Y hoy, pues, como nos sigue recordando el numerito, seguimos creciendo y empujamos o dejamos de convivir con el agua. Hubo algo ahí que cambió la forma en la que pensábamos, pero Nos vamos directo a las Chinampas. Yo quería preguntarle a todos, ¿quiénes se han subido a las trajineras? ¡ja! ¿Y quiénes se han parado en una chinampa? Bastante bien. Pues las Chinampas son las islas rodeadas por los canales. No sabemos exactamente cuándo empezaron, pero sabemos que llevan miles de años. Como bien dijo Ana Paula, mucho antes de los aztecas. Y de las cosas que a mí más me han impresionado es que es uno de los pocos ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad de cómo el ser humano ha logrado construir más vida, promover que haya todos estos flujos que nos hablaba Julia, para que haya más biodiversidad, más cantidad, por un diseño que surge de los mismos flujos, de las mismas condiciones de viento, de agua, de aire que hay en el contexto. Es una cultura milenaria. Nosotros en Chinampa Veneta seguimos una fórmula que nos dice Teresa Roja Rabiela, que también fue asesora nuestra: sin chinamperos no hay chinampas. Entonces, es en este sentido, abonando lo que nos está diciendo Ana Paula, que el ser humano tenemos la capacidad de regenerar, tenemos la capacidad de diseñar con increíble belleza, con increíble producción, y pues lo tenemos en nuestra misma ciudad. Tenemos la gran fortuna de tener este espacio
mágico, cultural, natural. Cuando estás ahí no sabes bien si es un espacio diseñado o un espacio natural. A mí me gusta pensar que es un sueño que tuvo la vida a través del ser humano, se plasmó aquí en la cuenca del Valle de México. Y pues lo que tenemos que hacer es, a diferencia de muchos acercamientos o formulaciones de conservación, dejar todo intacto. Al revés, lo que tenemos que hacer es manejar, intervenir, sembrar, entablar diálogos con los productores. Aquí tenemos pues justamente, ¿no?, los guardianes, las guardianas de las chinampas, que son los y las chinamperas. Pues cuando nos invitaron o más bien cuando ganamos el concurso de la Bienal, quisimos hacer este gesto que ya empezó a explicar Ana Paula entre Xochimilco y Venecia. Y desde hace tiempo ya había escuchado de un sistema agroforestal etrusco prerromano que se llama Vite Maritata, que es la vid, la uva, que se casa con el árbol, en este caso con un álamo, para formar más vida, para aprovechar los estratos y este flujo. Y tuvimos la fortuna de conocer a este agricultor italiano que se llama Andrea Polidoro, y fuimos con un chinampero maestro que se llama Pedro Méndez, y hubo un encuentro entre ellos dos. Ellos dos dieron la inauguración en nuestro pabellón, y fue pues nada más esta enseñanza de que no solamente las chinampas, ¿no? Cada cultura, cada pueblo originario, cada cultura tradicional tiene sus chinampas, tiene sus vite maritatas, y como bien decía Julia, es pues, nuestra responsabilidad informarnos y poderla rescatar. Y bueno, empezamos con esas pláticas. Todo era un diálogo entre los 24 colectivos, y también era un diálogo con la historia, era un diálogo con las imágenes, era un diálogo con la tecnología, era un diálogo con los chinamperos y era un diálogo con Venecia. Venecia, la punta de la dogana es la aduana de Venecia, es por donde pasaron todas las especies, y gracias a este lugar, y por eso tiene estos atlantes cargando el mundo, dirigiendo el viento y también dirigiendo la riqueza, porque fue este comercio el que logró que esta ciudad sea lo que es hoy. Y lo que nos interesaba, perdón, voy a regresar, es este Teatro del Mundo. El Teatro del Mundo que hizo Rossi y lo posicionó justo frente a la punta de la dogana, con la visión de que este teatro iba a ir por el mundo creando diálogos, promoviendo el diálogo entre culturas. Y nosotros dijimos, pues, ¿por qué no lo podemos hacer a través de una chinampa? ¿Por qué no puede ser algo natural, algo vivo, un sistema agricultor que sea el que comparte estos conocimientos y se podría reproducir? Pero nuestro problema era que teníamos que lograr meterlo dentro del arsenal. Esto tenía que suceder en el interior. Este es el pabellón que tiene México en Venecia, y entonces nos pusimos las manos a la obra, metimos las manos al lodo para empezar a pensar como diseñadores, ¿no? ¿Qué sigue? Los diálogos fueron varios, hubo discusiones muchas, y lo que nos quedamos pensando, y estas pláticas y reflexiones con los chinamperos yendo a Xochimilco, cómo podemos presentar un sistema vivo donde las orillas explotan con vida, donde el chapín es la semilla más importante, el origen lo deconstruimos. Parte del diseño es también entender a platicar con las otras especies, ¿no? A empezar a pensar cómo las podemos utilizar, a entender que lo rectilíneo tal vez es mejor si le das un poquito la vuelta para que en serio puedas meter estos recorridos dentro de tu territorio, y finalmente construirlo con el mismo material. Esta era la idea de la Bienal, era que fuera zero waste, y nosotros nos pusimos a trabajar para ver la forma en la que podíamos representar esas orillas de Xochimilco que son tan importantes. Pero también es esquizofrénico el diseño, tienes que ir para atrás y para adelante, y en la historia de Venecia el teatro siempre fue una parte fundamental de su historia, y la que queríamos seguir, le estábamos dando la vuelta a cómo regresar a una puesta en escena, porque lo que nosotros íbamos a presentar, ¿qué es una exhibición? ¿No? También la pregunta era cómo podemos enmarcar algo tan importante como las chinampas y retratar lo que son los territorios lacustres, tanto en México como en Venecia, y decidimos que lo teníamos que hacer como una puesta en escena.
llevar a la chinampa al centro de la conversación. Estos son teatros del siglo XVII que lo que hacía era atraer a la gente a tener contacto próximo con los actores y finalmente logramos, después de muchísimas vueltas, llegar a esta planta final donde tenemos al inicio una chinampa herida que les platicará más adelante Lucio, y aquí empezó el viaje de nuestras plantas llegando al arsenal, ya enmarcando un camino hacia nuestro pabellón. Y pues bueno, ya como pueden ver aquí están las cortinas para entrar al pabellón de México y me gustaría resaltar dos cosas, ¿no? Lo primero, igual que What Design Can Do de este año, la convocatoria de la Bienal de Arquitectura fue pues, las inteligencias, qué tipo de inteligencias. Y la elección que hicimos a través de la chinampa es una inteligencia ancestral, pero sumamente relevante el día de hoy. Es una inteligencia natural, es una inteligencia colectiva, pero también es artificial, ¿no? No le estamos apostando a una nueva tecnología que sea súper cara de implementar, donde el capital se concentre en pocas manos, que dependa de, pues quién sabe cuántos especialistas para que funcione o no funcione. Es una tecnología colectiva y eso es de lo que más nos gusta de las chinampas. Otro de los aspectos principales, lo que están escuchando es lo que se puede escuchar en Venecia, ¿no? Es una experiencia inmersiva de olores, de sonidos, de texturas, en donde tenemos al mero centro del pabellón nuestra actriz principal, que es la chinampa con la vite maritata. La verdad es que para nosotros fue algo increíble poder tener una milpa en medio de la chinampa, ¿no? Rodeada de estos árboles con las vides, con plantas medicinales, con nopales. O sea, es una mezcla, o sea, un encuentro increíble de dos técnicas de agroforestería, dos técnicas de agricultura regenerativa, para poder resaltar pues, que siguen vivas. Tanto las chinampas como la vite maritata están en peligro de desaparición, principalmente porque ya no hay agricultores o agricultoras que las tratan, que las trabajan. Y por último, tenemos también una chinampa a la que le llamamos la chinampa herida, que ahorita terminando Ana Paula les platico. No, pero yo necesito el otro. Bueno, es clara también que México y la Gran Tenochtitlán, bueno, y Venecia y la Gran Tenochtitlán tenían no solo similitudes formales, pero también hubo un diálogo que existió mucho antes. Y dentro de del video que les vamos a presentar, nos interesaba mucho mostrar cómo que también la cartografía es parte de la historia, ¿no? Este fue el plano que hizo Cortés, este está hecho con manos indígenas, que representa mucho más la vida, el cohabitar con el agua, ¿no? El otro muestra ya como una ciudad colonial. Y esta a mí me fascina y me fascina contar esta historia, lo voy a hacer muy rápido, pero en 1524 se imprimió el primer plano de Tenochtitlán que llegó a manos de los venecianos y se inspiraron en estos planos para hacer propuestas hidráulicas, inclusive pensaron en cerrar la laguna para volverla dulce, porque querían atraer a la agricultura a estar más cerca de su ciudad, porque sabían que ese era un futuro que era importante. Entonces, también es pensar que estos mundos construidos dependemos de una cosa mucho más grande, ¿no? De que el ecosistema, no solo el lago endorreico que existió en México, sino todos los ríos, manantiales que lo conectan y que hicieron posible estas chinampas. Bueno, y dentro del pabellón tenemos otra chinampa a la cual le llamamos la chinampa herida, en la cual invitamos a los participantes a poder poner una semilla dentro de unos chapines que recreamos allá, en las que puedan poder pues participar en la regeneración, porque ese es el mensaje principal que tenemos desde Chinampa Veneta, que en colectivo, en equipo, podemos regenerar interviniendo, no solamente a partir del diseño, del estudio, de la contemplación, sino desde cualquier profesión, cualquier interés que tengamos, activamente podemos formar parte de los procesos naturales y poder pues hacer frente a todas las problemáticas que tenemos en el caso de Xochimilco y Venecia, pues el turismo masivo, las inundaciones en Venecia, las sequías en turismo, el hundimiento diferencial. Todo esto se puede mitigar a través de una agricultura regenerativa y la participación en colectivo.
Y ya, finalmente, para cerrar, bueno, el gran mensaje que queríamos dar es que el modernismo también nos alejó, nos hizo no trabajar junto con lo natural. Creamos grandes tubos de agua que sacan todo, que lograron terminar de secar este gran lago y le quitaron agua también a Xochimilco, porque los manantiales de Xochimilco son los que alimentan la ciudad y necesitamos hoy en día una planta de tratamiento que es la que alimenta y mantiene vivo el Xochimilco que conocemos hoy. Entonces invitamos a repensar esa forma de alejarnos de lo natural, de las habitaciones que nos obligan a separarnos de lo natural. Más bien hay que quitar concreto, plantar agricultura, meter las manos al lodo, regenerar como lo hicimos con la chinampa herida para poder tener un futuro en el cual sea más interespecie. Aquí tenemos nuestros chiles y tomates que están hoy en día en la chinampa que está al centro de Venecia y pues podemos regresar a tener algo así, la inauguración. Y finalmente esperamos que este diálogo pueda continuar en todas las profesiones. Muchísimas gracias. Y en todos los países. ¿Bajamos? Sí.